Se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda. Más de 800.000 personas murieron en menos de 5 meses. Vamos a recordar este episodio histórico mundial con ayuda del cooperante navarro en África, Ramón Arozarena. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. 20 años de, realmente una situación, la que se vivió entre Hutus y Tutsis, que conmovió al mundo. Recordamos las matanzas de hace 20 años, ¿no? Recientemente pronunciabas una conferencia sobre este tema en Civicán. ¿Cómo se desató realmente esa ola de violencia en Ruanda? Bien, en primer lugar quisiera decir que lo que conocimos en aquellos terribles meses fue una parte de lo que estaba sucediendo, ¿no? El genocidio ciertamente existente, perpetrado por las extremistas del poder, que estaban en el poder, que eran los Hutu, contra los Tutsis, ¿no? Digamos, las raíces de esto está ciertamente en un antagonismo histórico entre estas dos comunidades. Sí. Las razones o las raíces más próximas, en la que en 1990 desde Uganda penetraron en Ruanda tropas, un ejército llamado de liberación, el Frente Patriótico Ruandés, fundamentalmente Tutsi, y del 90 al 94 hubo una auténtica guerra civil, con sus episodios más o menos violentos, represalias, zonas ocupadas, desplazamientos y tal. Pero la chispa que encendió este genocidio, del que tuvimos terribles noticias, porque las imágenes terribles fueron filmadas, fue a partir de el derribo del avión presidencial de Ruanda, el presidente Habyarimana, el presidente Hutu, que cuando aterrizaba precisamente de haber firmado unos acuerdos en Dar es Salaam, en Tanzania, con relación a la solución de este conflicto que llevaba ya 4 años funcionando, este fue la chispa que encendió el 6 de abril una terrible tragedia en la que ciertamente miles y miles de tutsis del interior sufrieron las consecuencias de ese atentado, porque fue un auténtico genocidio, como se define el genocidio, es el exterminio por razones de religión o de región, etcétera, y al mismo tiempo se produjo una auténtica guerra entre los dos, entre el Estado y este ejército que ya había invadido Ruanda y que ocupaba zonas, y progresivamente el ejército del Frente Patriótico Ruandés de los Tutsis, en julio de 1994, ganó esta guerra y conforme iba avanzando y ocupando el terreno, cometía a su vez, y es ese genocidio que no se ha dicho, que no apareció en aquel momento, que fue una eliminación sistemática, sobre todo de los hombres hutus. Por lo tanto, yo precisamente en esta conferencia, a la hora de recordar esta tragedia de hace 20 años, he querido también decir que tenemos que recordar que este genocidio no fue solo el genocidio de los tutsis perpetrado por las minorías extremistas hutu, sino que también se produjo otro genocidio del que se ha silenciado, que se ha ocultado, y que precisamente el futuro de Ruanda estaría no solo en el recuerdo de ese genocidio de los tutsis, sino en el establecimiento de la verdad, el establecimiento de la justicia, para que se sentaran las bases de una sociedad reconciliada, cosa Hay que una me parte, temo por tanto, que no... de ese conflicto que no hemos visto, ¿no? A través de imágenes, como las imágenes que estamos viendo ahora, que hemos extraído de un documental en el que pues se hace referencia a que el 85% de la población hutu exterminó al 15% de la población no tutsi. fue el 85% el que exterminó, sino que elementos extremistas de esta mayoría social o étnica que existía fueron ciertamente, y fueron muy numerosos, los verdugos. Pero precisamente una de las cosas que está haciendo ahora el poder, que es el poder tutsi minoritario, que dirige el país dictatorialmente, es diabolizar, culpabilizar el conjunto del pueblo hutu. Y precisamente aquí está una de las raíces que yo me temo que sirvan para sembrar semillas de la pervivencia de odios
que en el pasado han causado estos conflictos y que, si no se resuelven por medio de una política de reconciliación, podrían ser también semillas de futuras violencias tremendas. ¿Se puede conciliar realmente los intereses de esta población, bueno, que ha sufrido tanto, que ha sufrido con esas matanzas, con esas torturas que conocemos, ¿no? ¿Cómo llegar a la reconciliación? Y sobre todo, las personas que mataron han sido juzgadas. ¿Cómo está esa situación jurídica? En Ruanda, los dirigentes o los acusados de ser los dirigentes de este genocidio del que conocemos, Sí. han sido juzgados en Arusha, una ciudad de Tanzania, donde se ha establecido el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, dependiente directamente de las Naciones Unidas. Y ha habido de 70 y tantos juicios, 50 y tantas condenas. Luego están los tribunales, digamos, normales de la justicia ruandesa, que habrán juzgado unas 10.000 personas. Y luego están una institución jurídica que el poder estableció, que son los tribunales populares, los gachacha, que significa juicios sobre la hierba, que es una reedición de tribunales populares antiguos que servían para reconciliar a una sociedad dividida, que tenían un papel muy corto, que era pues, dirimir los pequeños conflictos entre vecinos. Sí. Pues estos tribunales populares han entendido de 2 millones de casos y han juzgado a más de 1,5 millones de personas. Pero todos, en estos 3 niveles de tribunales, los únicos que han sido juzgados han sido los hutus. No ha habido todavía ningún juicio serio para juzgar a los responsables de este contragenocidio, que yo considero también un genocidio, que es la eliminación sistemática de los hutus por parte de dirigentes o del ejército actual. Sí. Por lo tanto, contestando directamente, esta justicia ha sido la justicia de los vencedores. Por lo tanto, la recomposición, la reconciliación, claro que es posible. Las gentes se entienden, pero no cabe duda que también con la política actual, con la culpabilización global de la comunidad hutu. Por ejemplo, el presidente Paul Kagame hace muy pocos meses reunió a unos jóvenes hutus y les dijo: tenéis que pedir perdón por ser hutus, porque vosotros habéis causado la muerte y el genocidio de muchos tutsis. A muchachos universitarios y estudiantes que igual ni habían nacido en aquellos épocas. Esta culpabilización es sentida, lógicamente, por la comunidad hutu, que ha convivido con tensiones, pero sin llegar a estos extremos durante muchos siglos. Sin embargo, puede estar generando la imposibilidad o la enorme dificultad de esa reconciliación absolutamente indispensable, pero las bases son la verdad, la lucha contra la impunidad, la justicia, como bases de esta reconciliación. ¿Cómo está el país económicamente? Recuerdo que hace 20 años había un 70% de la población aproximadamente que vivía bajo el umbral de la pobreza, que había 250.000 personas aproximadamente afectadas por el SIDA. Actualmente, ¿cómo viven los ruandeses en este sentido? Ruanda, después de una época, claro, hay que pensar que desde 1994 prácticamente hasta el año 2002-2003, Ruanda ha vivido un bajón tremendo, porque había miles y miles de hutus, labradores, que estaban en el exterior, refugiados, o estaban en las cárceles por esta política que he dicho, con lo cual los niveles de crecimiento, de desarrollo, etcétera, habían bajado. Pero a partir del año 2000 y algo ha habido un crecimiento muy sostenido, del 4 al 8%, con unas medias del 7%. Por lo tanto, podría ser, elementos muy positivos. Ha habido un crecimiento interesante dentro del país. Yo creo que debido a 2 factores fundamentalmente. A que el poder actual, que es un tema que no podemos tocar hoy, el poder actual en el año de 1998 a 2003 invadió zonas del Congo vecino y estuvo saqueando las riquezas impresionantes mineras de ese Congo, y toda esa riqueza ha venido, lógicamente, a engrosar este crecimiento. Y al mismo tiempo, otra raíz de este crecimiento importantísimo que hay que reconocer es debido a los donantes exteriores. El 50% de los presupuestos generales de Ruanda a lo largo de estos años eran inyecciones directas de donantes fundamentalmente norteamericanos, británicos, alemanes, etc. El problema es cómo se reparte este crecimiento.
El problema es si crecimiento significa desarrollo. Si ¿A quién le llega ese dinero? Exactamente, si crecimiento significa políticas de reducción de la pobreza. Y desdichadamente no es el caso. Este crecimiento ha quedado acumulado en esta minoría dirigente, que es fundamentalmente urbana, mientras que al campo, a las poblaciones rurales, pues este crecimiento tristemente no ha llegado, y los niveles, para contestar directamente, los niveles en algunos sectores rurales de falta de nutrición en los niños, por lo tanto de pobreza, pues no solo han incluso aumentado. Esa es un poco la respuesta que yo podría ¿Ruanda dar. se puede considerar el Singapur de África? Eso es lo que los dirigentes quieren hacer el Singapur de África, la modernización, en fin, convertir este pequeñísimo país africano en una especie de iluminaria, de desarrollo, y hay aspectos que van en ese sentido. Usted va a la ciudad de Kigali, aquello es impresionante, no hay pobres en las calles de Kigali, porque se los han trepillado. No hay barriadas, de esas barriadas tan típicas de las ciudades africanas, que, en fin, que tristemente la población rural va a las ciudades buscando su futuro y se crean unas ciudades caóticas. En Kigali no existe. Esa es la gran fachada hermosa que hace que el poder actual pueda expresar una imagen, sobre todo cara al exterior. Yo lo estoy haciendo muy bien, no os metáis conmigo, lo de los derechos humanos no es tan importante, porque miradlo bien, hoy podemos ir a Kigali y tomar unas copas a las 3, 4 de la mañana, porque hay seguridad, hay mucha policía, hay orden, hay limpieza, y los europeos se quedan así un poco abobados porque no penetran en la realidad. Claro. Y la realidad es muy otra. Esa es la imagen, ¿no?, que nos deja Ruanda 20 años después de ese genocidio que queríamos recordar hoy con ayuda del cooperante navarro Ramón Arozarena. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos, por hacernos recordar también cómo tantas personas perdieron la vida, desde luego, en un país que ahora va creciendo, pero en el marco de una dictadura política, como indicas. Gracias por acompañarnos. Perdona un segundo, porque me gustaría, dentro de esa multitud de millones de ruandeses que han sufrido, yo quisiera recordar pues 4 o 5 que yo conocí, españoles, y precisamente el juez Andreu de la Audiencia Nacional precisamente ha imputado a las autoridades actuales a causa de esos españoles, Isidro Uzkudun, un catalán, en fin, los 3 cooperantes de Médicos del Mundo, 4 cooperantes de maristas, me parece que eran, etcétera, y tristemente quizá Fernando Andreu, este juez, va a tener que abandonar esta persecución a causa de esta tremenda, en fin, cosa que me parece que ha hecho últimamente el poder, que es eliminar, o sea, recortar las capacidades de la justicia universal. Un recuerdo para todas las víctimas. Con esos recuerdos nos quedamos. Ramón, gracias por acompañarnos, lo he dicho. A vosotros. Muy buenas por tardes. haberme invitado. Gracias. Bueno, hoy hemos recordado desde Navarra, África. A las 4:28 vamos a hacer una breve pausa, vamos a cambiar de tema y vamos a analizar otras cuestiones de la actualidad de aquí, de nuestra comunidad foral, muy especialmente de Pamplona, en todo lo que concierne a una polémica exposición que se ha presentado hoy en la capital navarra, y también obviamente nos vamos a fijar en esa tertulia municipal en la situación de Osasuna y muy especialmente de qué se va a hacer con esa deuda que acarrea el club, que ya está en segunda división.